El tema de hoy es la libertad del hombre. Al hablar de la libertad, en realidad no hablamos de un atributo absoluto en el ser humano, sino de un atributo relativo. Somos libres, somos racionales. Y la racionalidad se conjuga o se alimenta de dos potencias, que es la inteligencia y la voluntad. Y justamente el libre albedrío, la libertad, es la capacidad de aceptar o rechazar, de tomar decisiones. Pero para nosotros la libertad es una potencia que se realiza en la conjunción de inteligencia y voluntad. Hemos de pensar, conocer la verdad, conocer el bien y avanzar hacia el bien desde la verdad. Eso es lo racional, eso es lo que nos pertenece por naturaleza. Y la voluntad es justamente la capacidad de tomar la decisión, de buscar el bien que nos corresponde, de hacer las cosas buscando siempre el bien y desde el fundamento de la verdad. Por tanto, nuestra libertad no tiene nada que ver con las ideologías, que son como una tergiversación de la verdad del ser humano y por tanto un mal. Desde el punto de vista de la teología, Dios ama libremente al hombre, el hombre tiene la capacidad de amar libremente a Dios. En eso consiste la relación hombre-Dios, es un diálogo de libertad. Pero en Dios esa libertad es absoluta, es el único que es verdaderamente libre porque es el único que tiene en sí la verdad y el ser. Y nosotros somos libres para tomar las decisiones correspondientes a nuestra naturaleza para abrirnos al diálogo y al encuentro con Dios. Eso quiere decir para encontrar la bondad de nuestra propia naturaleza. Dice Santo Tomás de Aquino que en cada uno de nosotros hay una presencia de Dios. Dios ha establecido su morada en nosotros y por tanto hemos de buscarla para entendernos, comprendernos y tomar las decisiones correspondientes a lo que realmente somos como personas y lo que nos edifica como tales, como personas humanas racionales. Y el movimiento de nuestra libertad es justamente la caridad. La caridad es la donación incondicional en favor del otro. Eso es lo que Dios hace conmigo, eso es lo que yo debo de hacer con Dios. Él se vacía en mí y yo me vacío en Él. Pero hay que tomar esa decisión. Eso es el amor. Es algo absolutamente racional porque está fundamentado en la verdad de la persona y en el bien de la persona. Luego todo lo que construye a la persona en su ser, eso es bueno y es razonable. Por tanto, la libertad se ejercita de forma adecuada en esa tesitura, en ese contexto. Lo demás puede llevarnos a un desenfoque de nuestra libertad. Somos seres racionales, somos frutos de un amor y en nosotros la libertad significa construir desde la verdad y desde el bien. Lo insistiremos constantemente. Y la referencia es Dios. Y nosotros cuando nos referimos a Dios lo hacemos siempre desde la perspectiva del seguimiento de Jesucristo. Precisamente porque somos libres y tenemos racionalidad, hemos de distinguir entre actos del hombre y actos humanos. Actos del hombre son aquellos que se refieren a nuestra biología, a nuestras necesidades habituales. Muchos de ellos son inconscientes porque son, la dinámica instintiva de nuestra naturaleza. Pero los actos humanos son aquellos que corresponden a nuestra acción concreta como personas humanas, como personas racionales. El comer y el beber son actos del hombre. Ahora,
el rodar, el amar, el construir, el educar, son actos humanos. La diferencia está justamente en que unos son instintivos, los actos del hombre, todos los seres humanos los tienen, todos los seres humanos los realizan, y los actos humanos son aquellos que corresponden a nuestra ser y a nuestra naturaleza como seres racionales, ¿vale? Entonces, tomar decisiones forma parte de los actos humanos. Y justamente, si esos actos humanos están basados en la verdad de lo que somos y orientados al bien, estamos hablando de la moralidad de los actos humanos. Y reflexionamos sobre la ética de los actos humanos pensando, ¿corresponden o no corresponden al ser de la persona humana? Esta manera de proceder corresponde o no corresponde a la verdad y al bien del ser humano. Esta decisión es una decisión moralmente aceptable, es decir, aceptable desde el punto de vista del seguimiento de Jesucristo, o es una decisión completamente alejada de nuestra construcción como hijos de Dios. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos, por tanto. Todo acto es verdaderamente humano cuando es verdaderamente libre. La elección humana enriquece al hombre y le procura felicidad en la medida que se ordena al bien y se fundamenta en la verdad. Y el bien, que es lo que pertenece a la naturaleza humana, tiene su fundamento en Dios, y es quien nos ha dado el ser. Desde el punto de vista del seguimiento de Jesucristo, Dios es el bien y la verdad. Y justamente Jesús se convierte en nosotros en criterio que fundamenta lo real y fundamenta también el ejercicio de nuestra identidad como personas humanas racionales dotadas de un alma divina, de una presencia divina a través del don del Espíritu Santo. Ya tenemos establecido un criterio. La teología moral se fundamenta en el seguimiento de Jesucristo, y el seguimiento de Jesucristo, volvamos a insistirlo, pone delante de nosotros la verdad de lo que somos y el bien hacia el que estamos destinados, que no es otra cosa que el encuentro con Dios. Y la participación en la misma vida de Dios. Nuestra vida es reflejo de la vida divina y en eso se fundamenta la moralidad cristiana. La bondad de nuestras decisiones se percibe en si nuestros actos se adecúan al seguimiento de Jesucristo o no. La maldad de nuestras decisiones se detecta justamente porque nos distanciamos respecto a lo que significa el seguimiento de Jesucristo. La pregunta es, ante esta situación, ¿qué haría el Señor? ¿Cuál es la recomendación del Señor? ¿Qué es lo propio desde el punto de vista de la persona que esté identificada con Jesucristo? ¿Qué es lo propio de la naturaleza humana que está revestida del don del Espíritu Santo y que participa de la misma vida en Dios por el bautismo? Hemos dicho que la libertad en el hombre es un atributo relativo al bien y relativo a la verdad. Por tanto, la libertad humana tiene sus limitaciones. El hecho de ser persona, somos un ente racional en relación, eso significa ser persona. No somos islas, sino que estamos en un ambiente de vinculación y de relación con un entorno que es, bueno, que va mucho más allá de lo individual y de lo absolutamente yoísta. La realidad histórica, el hecho de que el ser humano es un ser contingente, es decir, tenemos un tiempo y un espacio, dependemos de una realidad mucho mayor. Estamos incrustados en una naturaleza creada y, por tanto, eso establece unos límites. No lo vemos todo, no lo sabemos todo, no lo abarcamos todo. El hecho de la ordenación natural a Dios en cuanto criatura e interlocutor, es decir, Dios nos ha creado, pero Dios quiere el diálogo con nosotros.
Por eso podemos hablar de una ley divina. La ley divina no es que Dios imponga unas leyes como hace un parlamento, sino que el hecho de que Él es la fuente de nuestra verdad, la fuente de nuestro ser, pues marca también unos caminos adecuados para el desarrollo de nuestra naturaleza humana concreta. La relación con los otros seres humanos, a los que debemos respetar y con los que debemos interactuar. Por eso las relaciones humanas tienen un aspecto de corresponsabilidad. Mi libertad termina donde empieza la tuya, pero es porque tu naturaleza y la mía están llamadas a una comunicación, por eso somos personas. Entonces, decir yo soy libre a costa de tu libertad, eso es una auténtica falsedad y es el origen de tantas esclavitudes y tantos desastres y desmanes como han ocurrido a lo largo y ancho de la historia del mundo. El hecho de que no todas las opciones posibles están ordenadas al bien. Puede ser muy buena la energía atómica, pero si la convertimos en una bomba, pues ya no es tan buena. El tomar la decisión de matar a una niña porque yo no quiero que se vaya a vivir con su padre, a quien le han dado la custodia, pues no es una opción buena. El bien y el mal también tienen su expresión concreta, lo que se adecua a la verdad de la persona y al bien de la persona y lo que no tiene nada que ver con ello. Hay decisiones que son malas y que generan mal y daño. Entramos ya en el terreno del pecado. Las decisiones buenas, honestas, construyen a la persona y la convierten en una persona virtuosa y plenamente dueña de sí misma. Ciertamente la libertad humana tiene sus limitaciones y es bueno tener conciencia de ello para no tomar las decisiones equivocadas y buscar siempre el bien desde el fundamento de la verdad. Existe una cosa, es un concepto que llamamos la opción fundamental. Llamamos opción fundamental aquella determinación que fundamenta todas las elecciones humanas y que les da sentido. Es decir, es como el gran marco en el que nos movemos. Si yo, por ejemplo, estoy en China, la opción fundamental para vivir en China pues tiene que ser entender, adaptar y comprender la cultura, la vida china y tal, y tomar una serie de decisiones para yo poder actuar coherentemente como persona, ¿vale?, dentro y en el ambiente de una cultura china. Una opción fundamental, si yo soy religioso, me refiero si soy cristiano, la opción fundamental es el seguimiento de Jesucristo. El seguimiento de Jesucristo es el marco de referencia a partir del cual voy a tomar todas las decisiones dependiendo de un montón de circunstancias y tal, pero no son esas circunstancias las que van a definir mis decisiones, sino justamente la opción fundamental que he tomado, que es la del seguimiento de Jesucristo. Si tomo como opción fundamental, yo qué sé, el ganar dinero, ¿vale?, todas mis opciones y mis acciones van a ir orientadas a esa opción fundamental. Pero la moralidad de los actos no se va a medir por mi opción fundamental, sino por la referencia a la verdad y al bien. Esto es importantísimo que quede muy claro. Mi conciencia me va a ir orientando en el sentido de decir, si es que es una conciencia recta, en el sentido de decir, bueno, esta opción fundamental falla y tiene sus flecos de equivocación, para poder corregirla y poder llevarla a una opción fundamental verdadera, porque en definitiva la opción fundamental es fruto de la racionalidad, es fruto de mi reflexión como persona y también es una acción libre. Con mi inteligencia y mi voluntad veo que lo que me fundamenta como persona es esto y desde ahí voy a actuar y voy a tomar el resto de mis decisiones. Si la opción fundamental es equilibrada, es decir, está fundamentada en la verdad y orientada al bien, será una opción fundamental sana. Si es una opción fundamental viciada porque no respeto la verdad de lo que soy, y no respeto tampoco la búsqueda del bien en el sentido completo de la palabra, porque una cosa es buscar mi beneficio, eso es otra historia, pero buscar el bien, es decir, lo que me construye como persona, pues eso es el eje en el que ha de moverse esa opción fundamental
que va a mover todo lo demás. Desde esa opción fundamental voy a tomar decisiones. Si hago una opción fundamental por la laicidad, es decir, el considerar la verdad del ser humano y su bien, excluyendo a Dios de esa reflexión, eso tiene unas consecuencias. Si lo hago desde Dios, tiene otras consecuencias. La consecuencia de tomar una opción fundamental que no está basada en Dios como fuente de verdad y fuente de bien es el libertinaje, es la ideología y es la manipulación de la conciencia y de las personas. La opción fundamental que toma a Dios como referencia es una opción que tiene una perspectiva mucho más amplia que el marco concreto de mi egoísmo personal y enfoca las cosas desde su verdad, entendiéndola desde su fundamento. La confusión viene porque desde el punto de vista racional podemos tener distintas concepciones del bien. Por eso, si la opción fundamental está basada en la verdad y el bien que procede de su fundamento, que es Dios, bueno, pues estará mucho mejor orientada que si está basada en las apetencias, en las pasiones o simplemente en los egocentrismos ordinarios y en las perspectivas exclusivamente personales o los intereses de grupo. Por ejemplo, la opción fundamental, una de dos, o nos adentra en el borreguismo o nos adentra en el equilibrio de ser dueños de nosotros mismos, para construir entre todos el mundo y la sociedad. El borreguismo es dejarme llevar, y mientras que el dominio de uno mismo es el construirme como persona desde la responsabilidad y desde pues el sano ejercicio de la libertad. Cuando se conjugan la inteligencia y la voluntad que permiten al ser humano conocer su naturaleza y tomar conciencia de ella, se tiende a establecer principios de conducta que van a orientar las elecciones futuras en un sentido. En la medida en que la opción fundamental se desorienta, es decir, no está encaminada al bien, se halla en estado defectuoso y necesita ser reeducada. De lo contrario, conduce a la corrupción del ser. Dios actúa en nosotros y esa acción de Dios en nosotros establece una primacía de la gracia. La gracia es la acción de Dios. Si la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone y la perfecciona. Y Dios no nos mueve a la destrucción, sino justamente a que nos desarrollemos como personas humanas que somos. El bautismo nos reviste de la condición de hijo de Dios y por tanto de gozar de la plena relación con Dios y el acceso a Dios. Por Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, entramos en comunión con el Padre y eso nos permite pensar las cosas desde Dios y comprender la voluntad de Dios sobre nosotros, que no es otra cosa que la participación en su propio ser. Un ser humano es más libre en cuanto está más cerca de Dios y está más informado por el Espíritu Santo, justamente a semejanza de Jesucristo. Jesucristo es el nuevo Adán, es el modelo de la humanidad en pleno sentido. Por eso la opción por Jesucristo suscita en nosotros la vida en el Espíritu Santo. De ahí la primacía de la gracia. Lo más importante no es el pecado, lo más importante no es el mal, lo más importante es la gracia, el don que Dios nos hace de sí mismo y que nos permite edificarnos como personas humanas en total libertad y en total conciencia. Y al hablar de la gracia tenemos que saber que la acción del Espíritu Santo, la acción inmediata, es la acción santificante, aquella que nos permite entrar en la comunión con Dios y a través de los sacramentos, a través de la vida eclesial, a través de la plegaria, a través de la alabanza, participar de esa vida íntima con el Señor. Y está la gracia actual, que quiere decir la gracia que actúa en cada instante y en cada momento de mi camino como persona, ¿vale? La gracia santificante, por decirlo así, es Dios que me abarca y la gracia actual es Dios que actúa y me acompaña en cada instante de mi vida para edificarme como persona. ¿Soy libre? Sí,
pero ejercicio mi libertad en la medida en que me construyo desde la verdad de lo que soy y desde el bien, que es lo que tengo que construir. La verdad de lo que soy se fundamenta en Dios, el bien es Dios, y Jesucristo, justamente Jesucristo, me encamina hacia el logro de mi propio ser, que no es otra cosa que el ser hijo de Dios.